¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con estos ejemplos de problemas con triángulos. Ya vimos ejemplos de congruencia, ya vimos los criterios de congruencia. Ahora vamos a ver problemas acerca de semejanza. Y recordar que la semejanza, en este caso de los triángulos, se refiere a triángulos que no tienen el mismo tamaño, no tienen los mismos lados, pero tienen los mismos ángulos. Y con eso puede establecerse una relación de proporcionalidad entre sus lados y utilizando esta ventaja o esta relación se pueden calcular lados de algún triángulo desconocido siempre y cuando sea semejante a otro y el otro si se tengan sus datos. Vamos a ver, chequenlo. Semejanza. Ejemplo 1, no le puse número, pero no importa. Tenemos este triángulo, este arreglo. Está un poco confuso, o sea, sí les pido que pongan mucha atención. Tenemos un triángulo, el más grande, el triángulo ABC. Después tenemos un corte o una línea que atraviesa y se forman dos triángulos rectángulos. Uno que es este de aquí, que podríamos llamarlo el triángulo ACD, pero también se forma otro triángulo rectángulo más pequeño que es este de acá, que podría ser el triángulo BCD. Entonces tenemos en realidad tres triángulos rectángulos. Y como son triángulos rectángulos los tres, pues tienen semejanza. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo de 90 grados, tienen un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. En este caso, cada uno de ellos, ¿sí? Y eso nos puede ayudar mucho, fíjense. Entonces tengo que calcular, se trata de calcular los valores de X y de Y. No nos los dan. Bueno, pero por medio de semejanza los podemos encontrar. Entonces, tracé dos triángulos acá por fuera, digamos, extrayéndolos de este, para que podamos observar de manera más clara y poder establecer las relaciones de proporcionalidad. Y entonces tenemos el primer triángulo, que es este de acá. Vamos a marcarlo así, voy a poner aquí azulito. Es este de aquí, ¿sí? El cateto mayor, recuerden que cuando es un triángulo rectángulo se tienen catetos, un cateto mayor, un cateto menor y una hipotenusa, que es el lado más largo, que es el lado inclinado. Entonces este cateto mayor valdría 9, es el cateto mayor. El cateto menor vale X o es X. Y esta parte de aquí, que es la hipotenusa de este triángulo, es el lado AC. Yo le puse, bueno, aquí voy a poner AC. Había puesto CA, pero vamos a ponerlo en orden alfabético. Entonces sería el ángulo. Sí. Le pegué a la cámara sin querer. Ese sería el ángulo, no el ángulo, el lado AC. Es este de acá. Ajá. Y luego extraje este triangulito, lo puse aquí. Y observamos su hipotenusa es Y, ¿sí? El lado más largo. El cateto mayor de este, vamos a ponerlo con color rojo, es este de aquí, este es el rojo. Este es Y, la hipotenusa, el cateto mayor es X y el cateto menor es 3, ¿sí? Y se van a establecer las relaciones de proporcionalidad y comparando los lados correspondientes. Entonces tengo cateto mayor de este triángulo, el más grande. El cateto mayor es 9, es A, X. Observen, estoy estableciendo la relación cateto mayor a un cateto mayor. 9 es a X. ¿Cómo? Así se representa. ¿Cómo? Cateto menor del triángulo mayor es al cateto menor del triángulo menor. Repito, aquí es muy importante acomodarlo bien, si no, les va a salir un resultado que no es el correcto. Triángulo mayor, arriba el triángulo mayor, abajo el triángulo menor. Ese es el orden, ¿sí? Cateto mayor, cateto mayor, cateto menor, cateto menor. Ok. A cada lado están catetos que corresponden, que son correspondientes mayores, menores. Arriba, ángulo es triángulo mayor, abajo, triángulo menor. Si despejamos aquí, producto en cruz, x por x da x cuadrada igual a 9 por 3, 27. Si despejamos, queda que x es igual a
raíz de 27. La podemos obtener con la calculadora. Voy a aprovechar para explicarles una pequeña partecita de cómo se pueden simplificar raíces. A veces les puede salir algún problema como este. Fíjense, x es igual. ¿Se puede factorizar la raíz? ¿Cuáles son sus factores de la raíz? Buscamos uno que tenga raíz cuadrada exacta, entonces podría ser 3 por 9. 3 por 9 te da 27. Y cuando tengas factorizada, dentro de una raíz tengas factores, la puedes descomponer o la puedes fragmentar en dos. En este caso son dos. Raíz de 3 por raíz de 9. Eso significa raíz de 3 por raíz de 9 es lo mismo que la raíz de 3 por 9. Esto es lo mismo. Y entonces lo podemos simplificar así. Esto quedaría, raíz de 9 es 3. Raíz de 3 es inexacta, la podemos dejar indicada. Muchas veces sus resultados en los libros no van a venir resueltas las raíces, van a venir así simplificadas. Esto es lo que se puede simplificar. La podemos calcular con una calculadora así, pero a veces se deja nada más hasta ahí. Es más, muchas veces se dejan hasta ahí. Esto es lo que vale x. Nos falta encontrar y. Bien, para encontrar y vamos a utilizar el triángulo mayor, porque tengo aquí un dato, fíjense. Tenemos la hipotenusa que del triángulo mayor vale 12. Entonces puedo plantear 12 es hipotenusa del triángulo mayor. Si se dan cuenta, me están pidiendo y. Y y es la hipotenusa del triángulo menor. Entonces 12 es a y. Ajá. Triángulo mayor, hipotenusa 12. Triángulo menor, el triángulo que está señalado con rojito, su hipotenusa es y. Entonces 12 es a y, hipotenusa a esa hipotenusa. Como el cateto menor del triángulo mayor, el cateto menor del triángulo mayor es y. Cateto menor del triángulo mayor es y. Estoy tratando de hacerlo con calma para que no se me confundan. Yo sé que se pueden confundir. Entonces, cateto menor del triángulo mayor es y, es a el cateto menor del triángulo menor. El cateto menor del triángulo que está con la palomita roja vale 3. Otra vez. Tomamos el triángulo mayor, el grandotote. Su cateto menor es y. Es al cateto menor del triángulo menor. El cateto menor del triángulo menor, que es este que está con la palomita roja, vale 3. Ya está la relación de proporcionalidad. Multiplicamos en cruz, y por y es y cuadrada, igual a 12 por 3 da 36. 12 por 3, 36. Y por lo tanto y es igual a la raíz cuadrada de 36, que me da 6. Raíz de 36 es una raíz exacta, entonces se puede extraer y queda 6. Entonces así se procede para encontrar por medio de semejanza los valores de lados desconocidos de algunos triángulos, siempre y cuando tengamos algunos datos que nos podamos apoyar para plantear las relaciones de proporcionalidad entre los lados correspondientes de los triángulos usados. Los lados tienen que ser correspondientes. Por ejemplo, si se dieron cuenta, ahorita establecí relación cateto mayor con cateto mayor, cateto menor con cateto menor, hipotenusa con hipotenusa. No puedo mezclarlas. Si las mezclo, igual obtengo un resultado, pero no va a ser el correcto, ¿sí? Vamos a ver otro. Miren, este es un problema de aplicación clásico. Yo les platico un día, fíjense. Un día, cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial, íbamos a hacer una maqueta de una torre de esas, de las de energía eléctrica, que están bien altas, como las que están ahí a un lado de la prepa. Ajá. Entonces tenía yo que sacar la altura de la torre. Y chino, modo que me suba a medir la torre, ¿no? Pues no, me iba a dar en toda la torre, valga la redundancia. Entonces se me ocurrió aplicar esto de la proporcionalidad, que yo ya ni me acordaba, porque lo había visto yo en la vocacional, pero ya no me acordaba. De repente así como que vino un chispazo en mi mente, dije, vamos a hacer esto. Y apliqué esto, fíjense. Se parece, hagan de cuenta que esta es la torre, pero es un edificio. Dice, un edificio proyecta una sombra de 35 metros. La sombra, nos dimos a la tarea con un flexómetro de medir la sombra. En este caso, es un edificio y su sombra mide 35 metros. Es como la sombra de la torre, o sea, es algo muy similar.
Nada más estoy hablando de la torre porque ese es un caso real que yo lo viví y este es un ejemplo que pues, se plantea en los libros, ¿no? Bien, vamos a calcular la altura del edificio. Proyecta 35 metros de sombra, pero al mismo tiempo un poste mide 3 metros de altura. Ese también lo puedes medir, no está muy alto. Y puedes medir su sombra. La sombra que proyecta el poste es 2.1 metros. Entonces la pregunta es cuál es la altura del edificio. Es lo que yo voy a calcular, la altura de la torre. Entonces tienen que establecer las relaciones de proporción. Relaciones de proporción. Entonces yo veo que la altura del edificio corresponde a un cateto de un triángulo rectángulo que corresponde a este cateto de este triangulito que está aquí. Si se dan cuenta, la sombra que proyectan, el ángulo que tiene es el mismo, porque la sombra depende de dónde se encuentra el sol. Por ejemplo, si el sol hagan de cuenta que ese es el sol, bueno, está para allá, o muy para allá, proyecta sus rayos y este ángulo va a ser el mismo que el que proyecte acá, es decir, tenemos un ángulo que es el mismo. Y eso me sirve para establecer la proporcionalidad porque tenemos el mismo ángulo. Vamos a ponerlo así. Este ángulo es el mismo que el de acá. ¿Sí? Bueno, y entonces podemos establecer la relación de proporcionalidad así. H, que es el cateto que está, digamos, acá del lado izquierdo, que corresponde a este. H es a 3, como 35 es a 2.1. Cateto, vamos a llamarle, es el cateto mayor porque se supone que este es más alto. Cateto mayor, cateto mayor, cateto menor, cateto menor. De este lado, catetos menores, 35 y 2.1. De este lado izquierdo, catetos mayores. ¿Por qué digo que son mayores? Es que no se ve aquí. Bueno, igual y no está medido con precisión milimétrica. O sea, no tiene precisión el dibujo, pero fíjense, aquí se ve que el poste es más grande que la sombra. Entonces, este es el cateto mayor. Aunque aquí no se vea claramente en el dibujo, este es mayor que el de acá. ¿Por qué? Porque me lo dicen los números. Por consecuencia, aunque no sé si la altura es mayor, debe de ser mayor porque debe de ser proporcional a la sombra. Entonces, si la sombra es menor, la del poste, que su altura, la sombra debe ser menor que la altura del edificio. Entonces, así ya establecí. Y nada más resuelvo. Aquí lo complicado es establecer las relaciones de proporcionalidad de manera correcta. Les vuelvo a repetir, si no las plantean bien, con lados correspondientes, entonces se va al traste, ¿sí? Y entonces aquí ya resolvemos, multiplicamos en cruz y queda 2.1h en cruz es igual a 3 por 35. Entonces 2.1h es igual a 105. ¿Sí, no? 3 por 3, ajá. Y entonces h es igual a 105 entre 2.1. A ver, las unidades, aquí quedaría metro por metro, queda metro cuadrado. Y aquí son metros. Y hago la operación, la voy a hacer con la calculadora para utilizarlo. Me queda 50. Entonces, el edificio mide 50 metros, con lo cual confirmamos que H es el cateto mayor de este triángulo rectángulo. Cateto mayor, cateto mayor, cateto menor, cateto menor. Y así, de esa manera, yo también pude calcular en su momento la altura de la torre, porque tenía yo que hacer una maqueta. Entonces, para hacer la maqueta, pues necesitaba hacerla de manera proporcional, si no iba a quedar toda rascuacha. Por cierto, quedó muy padre mi maqueta y saqué 10. Tal pues, nos vemos, gracias.